Fueron capturados en alta mar por un ejército acusado de genocidio. Fueron llevados a la fuerza a un país al que no querían ir. Han vivido lo que supone ser un enemigo político dentro de una cárcel. Y lo quieren contar. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. 72 horas en una cárcel de Israel. Una cosa antes de empezar. Gracias a Kit Digital, la empresa Las Mejores Naranjas ya se ha digitalizado. Te cuento más al final del episodio. Se abre una pequeña puerta de una pequeña sala y aparecen dos policías israelíes. Entre ellos pasa una mujer. Tiene un chándal gris, gafas, el pelo recogido, la mirada clavada en el suelo. En cuanto esa mujer se da cuenta de que hay una persona que entiende español, le susurra: «Me están amenazando». ¿Me están amenazando? Sí. Es Reyes Rigo, una de las activistas españolas capturadas por el ejército de Israel en la Flotilla de la Libertad. Rigo fue la única de los más de 300 activistas de todo el mundo interceptados rumbo a Gaza que no fue deportada hace una semana. Todos volvieron. Rigo ha seguido allí. Me han dicho que no puedo hablar a las cámaras ni nada, que si no vuelvo a prisión. Lo que escuchamos es un vídeo grabado en dependencias judiciales. Ella se sienta en un estrado de madera, delante tiene a su abogado, que no habla español, y a su traductora, a la que Rigo agarra la mano en todo momento. Muy de cerca, una agente de policía vigila toda la conversación. Ella susurra, pero insiste: «Me están amenazando con que no hable». Y además ese señor me amenazó de muerte. No dejó que el abogado hiciera su trabajo. Israel dice que Rigo no podía volver a casa porque había agredido a una funcionaria de prisiones durante su encierro. Dicen que mordió a la funcionaria. Rigo dice que se estaba defendiendo de una agresión. La policía presentó cargos contra ella. La fiscalía pidió prisión provisional a la espera de juicio. En un acuerdo de última hora, la fiscalía ha permitido su vuelta a España. La paradoja se cuenta sola. Una activista capturada en aguas internacionales por un ejército que no tiene ningún amparo legal para hacerlo, que la traslada además a la fuerza a Israel y que la retiene junto a decenas de personas en una cárcel incomunicada, acusada de atentado contra la autoridad. ¿Cómo es una cárcel de Israel para alguien que, sin ser palestino, teniendo cierta protección internacional, es considerado un enemigo político? Esta historia es en realidad un epílogo de otra que ya contamos. En un capítulo anterior, Ada Colau y Juan Bordera fueron nuestros ojos, nuestros oídos en esa flotilla de Gaza en la que también iba Reyes Rigo. Esta fue la última comunicación que recibimos de Juan Bordera el día 1 de octubre, momentos antes de ser capturado por Israel. Y nada, que aquí acaba nuestra conexión. Hasta próximas noticias. Ojalá podamos seguir hablando mañana. Pero no, al día siguiente no pudimos seguir hablando. Ni al siguiente, ni al otro. Hasta el domingo 5 de octubre no supimos nada de los cientos de activistas interceptados en aguas internacionales. Unas horas después eran deportados a sus países. Juan Bordera, hola. Hola, ¿qué tal? Juan Bordera es activista, diputado de Compromís. Juan, gracias por compartir con nosotros toda esta experiencia desde hace ya más de un mes. Te volvemos a llamar para que nos termines de contar qué pasó cuando llegaron los barcos militares israelíes hasta vuestra flotilla, para entender qué pasó mientras estabais retenidos en la cárcel, que nos ayudes a entender qué puede haber vivido también Reyes Rigo. En fin, lo primero, empecemos por el principio, ¿no? Tú nos dices en aquel último audio que ves que unos 10 barcos de Israel están llegando a vuestra posición. ¿Cómo es el momento en el que os abordan? ¿Cómo es el momento en el que abordan el Sirius, el barco en el que tú estabas? Pues hay un intento de abordaje que cuesta bastante ejecutar por parte del ejército israelí, porque es un barco grande, probablemente el barco más grande en eslora, y era un velero bergantín de 107 años de antigüedad. Y entonces estas fuerzas, cuando consiguen abordar el barco, empiezan a preguntar quién es el capitán. Nadie les dice quién es, porque era el acuerdo que teníamos. De hecho, la primera persona a la que le preguntan «¿Eres tú el capitán?», es a mí. Y cuando ya la cosa se pone un poco más tensa, el responsable de la organización de la Global Smooth Flotilla en este barco nuestro, el Sirius, se identifica como tal y le dice que hay una persona que no es el capitán, pero que puede ayudarles a tomar el control de la nave, ¿no? Y entonces pues se producen estas primeras situaciones en las que pues somos rodeados, somos encañonados con fusiles, con una cordialidad aparente, es decir, no hay muestras de violencia en ese momento. En el Sirius en concreto hay una serie de bancos, digamos,
en los que la mayoría estamos sentados y sentadas, pero hay unas pocas personas que no caben, todos con los chalecos puestos, y así esperamos a que lleguen las fuerzas del ejército y intercepten el barco. Pero la mayoría nos quedamos en nuestro sitio durante 20 y pico horas, sí. Entiendo que después de horas de navegación, con el barco asaltado, tomado por Israel, llegáis a puerto, ¿no? Llegáis a tierra. ¿Qué ocurre ahí, Juan? Porque hemos visto algunas imágenes sueltas que no sé hasta qué punto son representativas, ¿no? De compañeros tuyos sentados en el suelo delante de militares israelíes. Sí, como nuestro barco era de los que más tripulantes tenían, 38 personas en ese momento, nos separan en dos grupos, probablemente para facilitar el traslado del barco a este lugar en el que nos maniatan las manos con bridas, nos las ponen detrás de la espalda, nos ponen de rodillas y somos llevados a este mismo sitio donde en el puerto en tierra, en el asfalto, nos ponen ahí rodeados de militares y de policía y unas vallas con una tela negra para que no se pueda ver qué está pasando detrás y que los de detrás no puedan ver qué es lo que nos está pasando a nosotras y nosotros. Hay una obvia sensación de que algo ha cambiado, ya no es el trato más o menos cordial del ejército, sino que pues empiezan, sobre todo la violencia verbal en este caso, llamándonos de todo, terroristas, que somos de Hamás y todas estas cosas, y se produce este acto de intento de propaganda por parte del ministro Ben-Gvir, que les sale mal. Estamos hablando de un ministro muy ultra, pero un ministro del gobierno de Netanyahu que va a la cárcel básicamente a hacerse la foto con vosotros y se hace grabar un vídeo señalándoos y gritando: mirad, son terroristas. Lo que ocurre es que les contestamos con unos cánticos de Free Palestine. En aquel momento yo estaba justo delante, en la primera fila, delante de los fusiles de los militares y de la policía, y a la gente que estaba más hacia atrás, en las filas de atrás, porque seríamos 200 personas las que estaríamos en ese momento ya allí, se produce este momento en el que pues, esos cánticos boicotean el intento de propaganda y se empieza a calentar un poco la cosa. Y ya de ahí lo que ocurre es que empiezan a trasladarnos uno a uno hacia dentro de unos controles que están dentro de un edificio al lado del puerto. No hay que caminar mucho, pero este trayecto es duro porque como te cogen uno a uno, el policía, creo en este caso de turno, te intenta agachar aún más la cabeza. Justo ahí es cuando yo me levanto un poco la cabeza porque no sé dónde me están llevando y me meten un golpe en las costillas, ¿no? Y a mucha gente en ese momento pues le hicieron luxaciones de brazo hasta el punto de que un compañero me dijo que había sentido casi como si se lo hubieran roto. Es verdad que luego sabemos por suerte que no ha sido así. Este es uno de los momentos en los que más violencia física se produce hasta llegar a la prisión, que ahí obviamente es donde más se han producido, claro. Hay muchas horas en las que, Juan, nosotros estamos a ciegas. Sabemos que estáis en Israel, que estáis ahí contra vuestra voluntad, que estáis probablemente en una cárcel, pero ¿cómo os transportan, por ejemplo, de un lado a otro? No sé si vosotros mismos erais conscientes de a dónde ibais o tú dices que si levantabas un poco la cabeza, ahí ya había consecuencias. Sí, exacto. O sea, el trayecto desde el lugar en el que es el acto de Ben-Gvir, que estamos todas y todos en el suelo, hasta donde realmente entramos, igual hay 100 metros, no hay más, y lo que se entra es pues, a unas dependencias, digamos, una sala grande, como si fuera, por ejemplo, el hall de una estación de tren o una estación portuaria grande. Habían montado una especie de laberíntico camino en el que tenías que ir pasando por cada uno de los checkpoints, digamos. Primero te leían, digamos, la cartilla, te cogían el pasaporte, te quitaban las mochilas, te registraban todo lo que habías traído para que no hubiera ningún símbolo que pudiera ser interpretado como palestino, es decir, a gente que había llevado una cufilla, un pañuelo de estos clásicos de Palestina, se los arrancan incluso de la cabeza a estirones. A mí, por ejemplo, me hacen desnudarme ya la camiseta porque llevaba una camiseta de la flotilla que llevaba la bandera palestina. El primer control me quita el 50% de lo que llevaba, lo tira, libros, camisetas, cosas que tenía dentro de las mochilas desaparecen para siempre y yo no las he vuelto a ver. Por ejemplo, yo llevaba un libro de un compañero, Jorge Ramos, que escribe sobre Palestina habitualmente y en la portada era el mapa de Palestina. Ese libro me lo tiran a la basura, me tiran la colonia, me tiran un montón de ropa y me tiran incluso la cartera. Lo que pasa que luego, mediante la diplomacia, consigo recuperar la cartera con el poco dinero que llevaba en ese momento ahí. Y entonces vamos pasando por los distintos checkpoints. Luego pasamos a otra situación en la que se empiezan a
pues presentar documentos, un primer documento en hebreo que no nos habían advertido nadie que nos iban a presentar. Yo me niego a firmarlo, estoy seguro de que el 100% de al menos de la delegación española sabían que ese documento no se tenía que firmar. Después de esto pasamos a un lugar en el que ahí así que nos desnudan del todo, a mí me dejan en ropa interior, y de ahí pasamos a una cola larga en la que poco a poco se nos van asignando mesas en las que interactúas en principio con un abogado del idioma que has elegido. Si has elegido inglés va a ser mucho más fácil que esa espera sea corta. Si, como yo, prefieres castellano o otra gente que quería francés o portugués, pues es mucho más larga la espera porque no hay tantos abogados del colectivo Adala, que es el que estaba ahí ayudando. Son abogadas y abogados palestinos, con lo cual en mi caso la espera es de alrededor de 30-40 minutos hasta que paso a ese punto en el que pues tengo una interacción entre un funcionario bastante amable que me pide si quiero firmar estos 3 documentos que sí sabíamos, que son un documento en el que reconoces que has entrado de manera ilegal en una zona que Israel tiene toda la legitimidad de controlar. Ese documento no se firma, estaba claro. Luego hay un segundo documento que ahora mismo no recuerdo el título, pero que también está pactado no firmarlo, porque en el fondo estás diciendo lo mismo y es que reconoces que has cometido un acto ilegal de violación de la soberanía territorial y marítima de Israel. Y luego el tercero, que es el único documento que algunas personas sí firmamos, es el documento de deportación inmediata en menos de 72 horas. Con lo cual ese papel de deportación inmediata lo único que ha hecho es adelantar unas pocas horas, un día, la vuelta a casa. Y después de esto, Juan, después de no firmar algunos documentos, y uno sí, el de la deportación en 72 horas, directamente os llevan a lo que puede ser una especie de cárcel israelí, ¿no? Sí, más o menos. Es decir, ahí hay un trasiego de 3 horas de transporte en un furgón policial en el que los chicos vamos en una jaula dividida. Al menos en mi caso, yo voy en una jaula con otro compañero, un compañero italiano, aún, pues eso, con las bridas en las manos y con una sensación de no saber dónde te llevan, y tras 3 horas, porque vamos desde el puerto de Asdod, que está cerca de Tel Aviv, a donde nos llevan, ¿no?, que es una cárcel que está prácticamente en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, ahí pasan 3 horas y media, quizá 4, y hay un momento en el que directamente me duermo un poco, pero cuando llegamos a lo que es las instalaciones de la prisión, ahí ya es de día, o sea, son las 5 o las 6 de la mañana seguro. Está empezando a amanecer y nos meten a 70, 80 hombres, porque nos han separado ya hombres y mujeres en distintas dependencias, y a los hombres nos meten a 70, 80 en una jaula en la que hay un baño, y es una jaula como de campo de concentración en la que como mucho, con espacio cabrían 10, 12, 15 personas, pues ahí estábamos 70, 80. Juan Bordera llega junto a decenas de activistas a una cárcel israelí el viernes 3 de octubre a primera hora de la mañana, después de días sin comer y de ser tratado como un terrorista. Durante esos 3 días, por ejemplo, al principio el trato es mucho peor, y a medida que somos los reclusos los que empezamos a darnos cuenta de que no nos quieren matar, de que en el fondo nos quieren sobre todo amedrentar, golpear, torturar de manera leve, pero darnos comida muy mala, caducada la mayoría, agua en mal estado y 8 mini colchones para 12 personas en una habitación, o incluso peores situaciones he leído por ahí. Además de todo eso, hay una sensación de lo contrario, y es que precisamente la protesta organizada de pedir medicina, en este caso la consigna era el Insulin for 16, que cantábamos todas las celdas a la vez, como en una escena de una peli de Ken Loach, aporreando las puertas de la prisión de cada una de las celdas para pedir insulina para un paciente de 80 años que no tenía acceso a su medicación porque, como todo el mundo, le habían requisado todo. Y así había otros casos, pues una compañera que tenía una dolencia cardíaca y es una chica muy joven, le dijeron aquello de que si es una emergencia será cuando se te pare el corazón, y este paciente de diabetes le decían que bueno, que no necesitábamos doctores porque los animales no necesitan doctores, ¿no? Y entonces, además de eso, literalmente cada hora venían con unos comandos militares de 6-7 esbirros y aporreaban cada puerta, wake up, ¿no? Y tenías que estar como siempre en alerta porque no sabías si simplemente era para despertarte o porque iban a entrar con los fusiles y con el perro, ¿no?, a hacer el conteo que hacían todos los días, varias veces. Entonces eso va mejorando porque a medida que vamos rebelándonos un poco contra esa situación, exigiendo nuestros derechos, y algunas personas diciendo, oye, yo soy parlamentario, deberíais de tener cuidado porque esto lo vamos a contar luego,
hay una sensación de que se va ganando poco a poco un espacio de seguridad en el cual ya en vez de venir cada hora, pues al menos vienen cada 4 horas, ¿no? A despertarnos ya. Y entonces al menos la segunda y la tercera noche ya podemos dormir un poco mejor. Allí Juan Bordera pasa algo más de 3 días, más de 72 horas, hasta el lunes 6 de octubre. Y el 6 por la mañana es cuando viene por fin una persona y sin decirme realmente muy bien a dónde voy, porque yo pensaba que me tocaba ir a ver al cónsul, que no había tenido yo aún la oportunidad de tener visita con ellos, pues llego a entender ya fuera de la celda que me toca volverme a casa. Y me quedo ahí con una situación un poco extraña porque no me puedo ni despedir como toca de los compañeros y compañeras que estaban en la celda con los que había pasado pues 3 días enteros, pero que parecían semanas, vamos, que son muy intensas las vivencias allí y te quedas con muy mal cuerpo de no poder despedirte bien. Juan, en algún momento de estas 72 horas, estos 3 días, ¿tú temes que algo salga mal, que te pase algo que se complique la situación, pues como le ha pasado a Reyes Rigo, o algo peor, que no salieras vivo de aquello? Rotundamente sí. Hay momentos en los que nos encañonan con rifles teledirigidos a 1 metro, 2 metros de distancia, en los que de repente aparece un pastor alemán también acompañando a estos policías y hay una sensación como de que en cualquier momento un despiste, un mal movimiento puede provocar que alguien dispare y que sí, hay más de un momento en los que he pensado pues aquí se lía y aquí a ver cómo acabamos y a ver a quién le disparan, sí. Juan, terminamos, pero creo que hay que volverlo a repetir antes de terminar. Todo esto es nada en comparación con lo que puede haber sentido un palestino encarcelado por razones políticas. Absolutamente. O sea, nosotros somos conscientes de que si el trato que hemos recibido es no nos queremos ni imaginar lo que supone pues, ser allí una persona palestina, que haya 11.000 personas en esa situación, en este tipo de instalaciones, de ellas 400 niños. Y sí, la sensación es pues eso, de mucho temor por estas personas, porque lo que hemos vivido es muy grave, pero en algunos casos puede ser incluso hasta peor. Sí, es una sensación muy indeseable. Juan Bordera, gracias por tu relato durante todo este tiempo. Un abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo. Y antes de marcharnos... Con Kit Digital, Las Mejores Naranjas ha impulsado su digitalización. El Kit Digital ha impactado en la operativa del negocio y en las ventas. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en el Diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.